Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Israel Romero, soy profesor del Centro Vivencial de Psicoterapias. Veo ya algunos nombres conocidos. Bienvenidos, qué gusto contactar con ustedes de nuevo. A ver. Ok, parece que había problemas con audio. Por favor, si me confirman en este momento si me están escuchando, compañeros. Te escuchas bien. Perfecto. Se escucha perfecto. Muy bien. Muchísimas Muy bien, gracias. gracias. Se escucha bien. Muchísimas gracias. Bien, pues quiero darles la bienvenida. Vamos a hablar sobre nuestro modelo IGD de intervención gestáltica en duelo. Vamos a dar un contexto general del duelo, sobre todo aproximaciones que nutren la perspectiva de la gestal y, bueno, que son de corte humanista. Y vamos a, a ir desarrollando algunos ejemplos de técnicas y casos. Vamos a platicar varias técnicas al final, de todas ellas vinculadas a algunos procesos que hemos tenido en la práctica. Y la intención es que, aparte de la identificación con el modelo humanista existencial de la Gestalt, se lleven algunas herramientas para los que ya practican la terapia, que les pueden ser útiles o ser un referente para desarrollar sus propias estrategias en el momento de las sesiones. Bien, bienvenidos. Nosotros somos el Centro Vivencial de Psicoterapias, AC, somos una asociación civil. Nuestro eslogan es Juntos por Vivir Humano. Y tenemos ya 18 años trabajando, estamos trabajando desde septiembre del 2002. Fuimos fundados por el maestro Nicandro Ábalos y la licenciada Raquel Luna, ambos finados. Y actualmente estamos encabezados por la psicóloga Laura García, que es quien está dirigiendo este proyecto. Nuestro proyecto tiene un enfoque de responsabilidad social basado en el humanismo y la filosofía existencial. Nuestra herramienta básica de abordaje y de aproximación a los fenómenos que enfrentamos es precisamente la fenomenología. Y la intención, en palabras de nuestro fundador, Alejandro Ábalos, es la de democratizar la psicoterapia y de pasar de una evología a una ecología del vivir humano. Bajo esta intención de hacer accesible los beneficios de la psicología, de la terapia en general y con mucho cariño, muy particularmente de la Gestalt, hacemos este esfuerzo de compartir con todos ustedes y de invitarlos también a que se sumen a este sueño y a este esfuerzo. Entonces quiero darles la bienvenida por estar con nosotros. Y vamos a iniciar nuestro tema. Vamos a tratar de definir qué es el duelo. El duelo viene de dolor. Es el dolor por la pérdida de algo o de alguien sobre lo cual se depositó afecto. Y en palabras de un terapeuta gestal que se ha especializado bastante en temas de duelo, Carlos Odriozola, es un conjunto de reacciones físicas, intelectuales, emocionales, conductuales y espirituales que surgen como resultado de una pérdida. Cuando estaba yo más joven, tenía mucho conflicto en sí con las técnicas y prácticas que se dan en los procesos
de ritos mortuorios, como el velorio y demás. Y tenía mucho conflicto también con las expresiones propias, estas expresiones de te acompaño en tu dolor, estoy contigo. Al menos en mi adolescencia me eran un tanto incomprensibles. Y poco a poco fui desarrollando la necesidad de establecer una frase propia que realmente anunciara mi sentir ante la pérdida y esta empatía ante la pérdida del otro. Y fue como fui desarrollando esta frase de, me gusta decir cuando alguien enfrenta un duelo o una pérdida, sobre todo de una persona amada, eh, les digo que espero que pronto pases del dolor a una dulce nostalgia. Y el proceso de duelo precisamente es eso. Es una respuesta natural, necesaria, compleja, que nos lleva del dolor a un aprendizaje que incluye esa dulce nostalgia, ese recordar bonito, ese saber rico, no deja de ser triste, pero es un saber que se disfruta. Eh, tenemos una propuesta que es la más compartida y una de las más completas, desarrollada por la tanatóloga Elizabeth Kubler-Ross, que nos plantea las cinco etapas del duelo, que incluso se hacen muchas referencias cómicas en películas, caricaturas de los procesos del duelo. Eh, y estos, como muchos los conocen, son la negación, que se refiere a la no aceptación de la situación. Y esa no aceptación se da en el contexto de la sorpresa, el impacto que tiene la notificación de la pérdida o el darse cuenta de la pérdida en ese momento. Es un darse cuenta inmediato y parcial que llega en la parte de la no aceptación, en la negación. Después viene una fase, una etapa de ira, que es un reflejo de la impotencia. Algo que me gusta comentar mucho en las clases es que debajo de la ira existe una frustración y debajo de la frustración existe un miedo. O sea que la ira es la respuesta o una de las modalidades de respuesta ante la frustración y el miedo. En el momento de la negociación, lo que hacemos es una búsqueda de ganancia en donde restablecemos el orden de nuestra vida ante la situación emergente, que es la pérdida de la acción, de la posesión o de la persona que estamos experimentando. La depresión se vincula con la capa de muerte con respecto a las capas de la neurosis que desarrolló Fritz Perls. Esta capa de muerte es la capa de dolor auténtico. Cuando tocamos más allá de los planteamientos del ego, más allá de, de las pretensiones y tenemos este contacto directo con el dolor, cuando nos implicamos en la pérdida y en el dolor. La siguiente, bueno, esta capa de muerte hace una implosión desde la perspectiva de la Gestalt. Se vierte la persona sobre sí misma. Por eso también hay todas estas cuestiones de retroflexión, de impacto sobre el propio cuerpo, malestar, toda esta presencia física de la fase depresiva. Y después venimos a la
quinta etapa, según Kubler-Ross, que es la etapa de la aceptación. Esta fase tiene relación con las capas de la neurosis de Peirce, con la capa de vida y renacimiento, y favorece un nuevo equilibrio, favorece la homeostasis. La perspectiva de Kubler-Ross establece un paso a la resignificación de la vida después de la pérdida. Propuesta por parte de una terapeuta gestal de nombre María Antonia Plasax. Ella nos ofrece una perspectiva del acompañamiento saludable en el duelo y nos presenta este modelo gráfico. Nos dice que el duelo es el recorrido que se transita para sanar desde una pérdida, que sería la P, hasta la transformación saludable del duelo, que serían estas siglas de TSLD, que es la transformación saludable del duelo. Este paso se va caminando a la par de los valores, recursos, tanto innatos como adquiridos, y el factor del tiempo. Y esto va de manera paralela a nuestra historia personal y social. ¿Qué quiere decir? Que la forma en que construye su respuesta el dolinte, primero está vinculada con toda su historia personal. Hay muchos elementos que resultan proyectivos de su propia experiencia vivida. Se va a vincular con el ejercer valores, recursos y la asimilación del tiempo. Y en la medida en que estos estén fortalecidos, tanto la historia personal como valores, recursos y la asimilación del tiempo, vamos a transcurrir de mejor o de manera menos eficiente en el proceso de duelo. La pérdida es un estado de destitución o ausencia de algo o de alguien a lo que se estuvo ligado de manera efectiva, de manera tanto afectiva como emocionalmente. De manera subjetiva también podemos entender la pérdida como algo que se tuvo y se dejó de tener, o algo que se ha querido tener y no llega. También hay un proceso de duelo en ese parámetro. Es importante que extendamos nuestra concepción del duelo no solamente a la pérdida de personas queridas, sino también a cambios de casa, cambios de etapa en la vida, cambios de etapa escolar, pérdidas de objetos, pérdidas de otros integrantes de la familia y amores como las mascotas. Necesitamos entender que el duelo no está sujeto al objeto, persona o situación perdida, sino que el proceso de duelo es un proceso saludable, es un proceso de resignificación hacia la salud. La transformación saludable del duelo tiene diferentes significados según la historia personal. Para algunos puede ser el significado de haber luchado, la renovación del sentido y significado de la propia vida, la cicatrización de una herida, la paz espiritual, la vitalidad disponible. O, como vemos en la diapositiva, puede estar enfocado en alguno de estos conceptos de aceptación, adaptación, de rehabilitación, de superar. Es muy importante que escuchemos el discurso de nuestros acompañantes para observar hacia dónde va la transformación saludable del duelo en nuestro acompañante. Lo más importante es que sea la propia persona la que determine en sus propias palabras su proceso, y nosotros haremos esta labor de acompañamiento durante ese proceso. Es importante entender
que la transformación saludable del duelo no significa una resignificación conformista que conduce al resentimiento. No significa un darse por vencido o derrotado, al contrario, es un proceso de aprendizaje y fortalecimiento yoico. No, la transformación saludable del duelo tampoco es una herida mal cerrada. Esta igual genera resentir, genera dolor. No es un retorno a los sentimientos o emociones desvitalizantes, tampoco es una debilidad física, psíquica o emocional. La persona que atraviesa un duelo está haciendo un proceso de fortalecimiento del yo. No es debilidad ninguno de los aspectos que se experimentan en el proceso de duelo. La aflicción es otro tema relacionado. El dolor y la aflicción son estos detonadores de la respuesta de duelo. Y la aflicción es una reacción instintiva ante la pérdida. La aflicción impacta el cuerpo, la mente y las emociones. Y podemos identificar la aflicción en ciertos subrayados fenomenológicos. Desde la perspectiva de la Gestalt, el cuerpo tiene un discurso tan válido, tan potente y muchas veces más que el discurso hablado. Entonces, podemos observar la aflicción en el cuerpo de nuestros acompañantes, manifestado en el llanto, en los gritos, en la supresión de los mismos, en la opresión de la garganta, la pesadez en el pecho, la sensación de vacío en el estómago, el cansancio, la debilidad, el insomnio, el dolor físico. Todos esos son representaciones físicas, signos y subrayados fenomenológicos de la persona que está experimentando la aflicción y lo vemos manifestado en el cuerpo. Emocionalmente, observamos la tristeza, rabia, miedo, ansiedad, una especie de susceptibilidad o debilidad, entrecomillado, emocional, vergüenza, culpa y también en ocasiones alivio. Eso parece. Nosotros Sobre actuamos. todo, Así vamos a tener todo un programa aterrizado en estos tres municipios, en las tres cabeceras, que es Jiquiapa, Arriaga. sobre todo, en ocasiones la sensación de alivio puede venir en situaciones de un proceso largo o un proceso de enfermedad también crónico, en donde hay una sensación por parte del doliente de alivio y al mismo tiempo tiene un efecto paradójico porque este alivio se puede relacionar con la culpa o con una resolución del conflicto interno. Entonces a veces avergüenza sentirme aliviado después de un proceso largo. Nos parece muchas veces como una cuestión cultural, poco sensible al alivio de que finalmente la persona ya no está padeciendo el proceso. Tenemos frases relacionadas como eso de, bueno, pero ya descansó, ya no va a sentir dolor. Este tipo de frases tratan de validar la sensación de alivio y lo vamos haciendo de manera también cultural. Hay un peso cultural muy fuerte en todos estos procesos. De manera cognitiva, nos damos cuenta de la aflicción cuando hay esta situación de descrédito, no creemos, no confiamos en la situación que se está atravesando. Hay una incapacidad para asimilar la realidad, es parte del bloqueo que surge con la negación. Hay mucha preocupación por el futuro, hay una incertidumbre porque precisamente se rompe el status quo y necesitamos replantearnos
qué es lo que viene adelante. Hay un desorden temporal, puede haber alteraciones del sueño, puede haber alteraciones en la alimentación con respecto al tiempo, también físicamente por ausencia de hambre, una disminución de la atención, distracciones, olvidos, desorganización, apatía, anedonia. La anedonia es una característica de la depresión y de la distimia en donde se pierde el interés por viejos placeres. Cuando antes nos causaba placer realizar una actividad y de repente abandonamos la práctica de esa actividad y la reportamos ya como fastidiosa, chocosa, y le perdimos el encanto a esa actividad. Eso es la anedonia. Y también muchas veces da hiperactividad como un mecanismo de evasión para no contactar con la situación dolosa. Socialmente, se vuelve a abrir una especie de conflicto paradigmático en el que se tiende a la disociación, a la retirada y al aislamiento, pero al mismo tiempo hay una gran necesidad de compañía y de escucha. En cierta medida es por esta pérdida, falta de quien le brindaba contención, y a veces sentimos hasta un aspecto de traición cuando alguien más nos brinda esa contención. Es parte del mismo proceso. Existencialmente, pues hay una revaloración sobre la vida, la muerte, la fugacidad, el tiempo. En Gestalt decimos a menudo que todo es proyectivo. Cuando estamos nosotros en una situación de acompañamiento en un velorio o en alguna ceremonia, nos vemos reflejados, nos proyectamos sobre cada uno de los elementos que se encuentran en ese campo perceptual para poder comprender lo que sucede. Eso quiere decir que me veo identificado con el doliente, me veo identificado con las personas que van de paso y cumplen un rol de apoyo social o simbólico, y también me veo identificado con la persona fallecida. Algo que nos deja bien en claro de los procesos y rituales mortuorios es hacer conciencia de que también nosotros morimos, que es un punto importante en el proceso de duelo. Los ritos mortuorios tienen una importancia antropológica precisamente para configurar el campo del duelo. Podemos estar de acuerdo o no, nos puede servir o no. Sin embargo, de manera colectiva han tenido una gran importancia todos los ritos alrededor de la muerte. Incluso hay un cambio sustancial en la percepción del hombre y de sí mismo cuando empezó a venerar a sus muertos y cuando empezó a honrar la memoria de sus muertos. De alguna manera eso también empezó a construir historia y empezó a construir sociedad. Fue un cambio muy importante en la percepción del otro, también de la integración y de la comunidad. No todas las especies tienen este rito. Tengo entendido, por ejemplo, que los elefantes tienen ciertos ritos también mortuorios y hacen ciertas conductas que veneran de alguna manera, bueno, poniéndolo en palabras humanas, que veneran el paso de uno de ellos por este mundo. Todos nuestros ritos, tradiciones y prácticas culturales permiten la asimilación del duelo y dan sentido y contexto también a esa dimensión individual y sistémica de los dolientes. Te das cuenta del acompañamiento, se vuelve importante la presencia del rito mortuorio. Y aquí podemos recomendar una experiencia, les podemos sugerir una experiencia. Insisto, vamos a ampliar la perspectiva del duelo a toda pérdida y el proceso de restablecimiento
del equilibrio en la persona que perdió. Un tema muy importante en las familias, y a veces se lleva años, es la limpieza de las zonas y de las posesiones del ausente. Es todo un tema, y es todo un tema familiar. Hay muchas discusiones, hay muchos resentires, y esto es porque la mente humana al mismo tiempo es simbólica y objetiva. Esto quiere decir que desarrollamos una serie de simbolismos que depositamos sobre los objetos. Entonces, hay una relación fuerte de apego hacia las posesiones y espacios del ausente. Una experiencia que podemos sugerir, a mí me gusta llamarle a los experimentos de alguna manera como para tener una identificación de ellos, y lo titulé La limpieza del armario. Esta experiencia vivencial la podemos hacer tanto físicamente como desde la perspectiva de una fantasía guiada. De manera virtual podemos hacer la visualización de la limpieza del espacio de las personas, y lo que es importante en esta experiencia es hacer una despedida de los objetos y un cierre desvinculando el objeto de su carga simbólica. Recuperar lo proyectado en el objeto, esos valores, esos recuerdos, esas situaciones afectivas que estamos depositando sobre los objetos de manera compensatoria, retomarlos y despedirnos del objeto. También lo podemos hacer de manera física. Podemos hacer la toma del objeto, establecer este contacto con el objeto, simbolizar y darnos cuenta qué se significa el objeto para nosotros y cómo se significa en relación a la pérdida. Revivir, retomar, hacer contacto con esas experiencias vividas alrededor del objeto o representadas en el objeto. Retomarlas como un acto simbólico, dándoles un valor afectivo y despidiéndonos de manera honorable del objeto. Y de esa manera nos desechamos de las cosas conservando el vínculo. Muchas veces, y esto también lo podemos ver reflejado en las personas que son acumuladores compulsivos, no logran ejecutar un desapego del objeto de manera compensatoria a otras carencias afectivas o emocionales. Entonces, también para muchos es un asunto de traición. Por ejemplo, el desalojar la habitación del ausente y darle un nuevo uso. Hay una suerte de apego y de fijación que no nos permite abrirnos a una experiencia. Este ejercicio de limpieza en el armario también lo podemos hacer con un cambio de casa, con un cambio de etapa, a lo mejor despidiéndome de los juguetes, de una etapa infantil, de la ropa, de mi etapa juvenil, de las cartitas de amor que me dieron durante la secundaria y la prepa, en fin. Hay gran cantidad de representaciones simbólicas depositadas a manera de apego sobre los objetos, y podemos jugar un poquito. Uso el término jugar no de manera despreciativa o reductora. El ser humano es un ser lúdico y aprende de manera lúdica. Por lo tanto, jugamos en esta vida. Jugamos bastante y así aprendemos. Entonces, podemos jugar un poquito a hacer limpieza del armario con esta desvinculación de los objetos. Esta sería una técnica que podemos
emplear en los procesos de duelo. Héctor Salama. El doctor Héctor Salama es uno de los grandes representantes de la en Latinoamérica. Él fundó la Universidad Gestal aquí en México, la primera universidad gestal en Latinoamérica, y además nos otorgó una herramienta que es muy eficiente y muy bella para el trabajo terapéutico, que es el ciclo de la experiencia. Él nos habla de las fases de duelo y nos maneja 3 etapas, que de hecho se vinculan y condensan algunas de las etapas manifestadas por Kubler-Ross. Nos habla de que hay una fase inicial, una fase aguda y una resolución del duelo. En la fase inicial hay una reacción que es normal y terapéutica, el estado de shock, la incredulidad o la negación. La resistencia al cambio abrupto es la fase inicial y es una reacción normal. Acabo de tener el contacto de primera vez con una persona que en el ínter entre que hicimos contacto y asignamos fecha para vernos, tuvo la pérdida de su relación, terminó su relación con su pareja, y justamente estaba en el momento del encuentro. Tenemos muy clara esta fase inicial. A ver, denme un segundito en el chat. Marimar Cortés Guzmán, ¿tiene algún título de fantasía dirigida sobre el duelo? Hay un manual de duelo que es muy interesante, muy completo, del doctor Salama. Si me dan un momentito les digo cómo se llama este manual y lo pueden encontrar en línea sin ningún problema. Ahorita les doy esa referencia. Sí, es muy, muy interesante. Este es un extracto del curso de formación terapeutas Gestalt de un taller para duelos, que es del Instituto de Terapia Gestáltica. Si ustedes lo buscan como curso de formación de terapeutas Gestalt, pueden encontrar ese documento, está disponible en la red. Los autores son Maite Descalzo y fue revisado por Pierina Moreno. Es un material interesante que pueden revisar y está disponible en la red. Bien, la fase aguda del duelo es donde se presenta el dolor por la separación. Hay una fase desinterés por el mundo, es como si me retrajera para restablecerme. Y hay creencias compensatorias y pseudoalucinaciones. Estas pseudoalucinaciones son muy útiles para el proceso de adaptación a la nueva realidad. Y no quería usar ese término por estas fases que estamos en la contingencia, pero bueno. Por ejemplo,
la sensación de que la persona ausente se encuentra en casa, la sensación de que se encuentra trabajando, la sensación de que se encuentra de viaje. De repente escuchamos un sonido y hacemos la identificación y decimos, ah, se abrió la puerta como cuando la abría el tío fulano. O escuchamos cualquier ruido y establecemos una relación, oye, así se oían los pasos del tío fulano. Ese tipo de pseudoalucinaciones son ciertas compensaciones que vamos haciendo para ir asimilando la realidad de que el otro ya no está. La resolución del duelo sería la tercera etapa según el doctor Salama, que hace una reconexión ya con la vida diaria. Se estabilizan de estos altibajos emocionales que se van viviendo y ya los recuerdos son llenos de sentimientos de cariño y de tristeza. Es justamente esto que yo les decía de la dulce nostalgia. El doctor Salama nos da estos pasos para elaborar el duelo. En el momento del encuentro terapéutico es el rastreo, es preguntar el contexto, tratar de identificar cómo es el campo perceptual del doliente. Una vez identificado lo perdido, que aquí podemos nosotros ir preguntando qué es lo que pierdes en esta situación. Las respuestas son múltiples. Por ejemplo, ante la pérdida de un trabajo, puedo estar perdiendo estabilidad económica. Tal vez ese trabajo ya me tenía harto y me quería salir. Sin embargo, en el momento en que me encuentro fuera de ese trabajo, entro en un proceso de duelo porque me veo atentado contra mi estabilidad económica, contra la seguridad. A lo mejor no me brinda la estabilidad económica un aspecto muy relevante, pero sí no me brinda seguridad. A lo mejor tengo dos trabajos, pierdo uno y va a haber un déficit en mis percepciones y a lo mejor ese déficit me daba para gustos y satisfactores extra. Entonces lo que yo perdí en ese momento fueron el acceso a esos gustos y satisfactores extra. Hay gente, por ejemplo, lo podemos ver cuando hay un cuidador, muchas veces ocupa el lugar de cuidador de un enfermo crónico, una persona que tal vez en ese momento no tiene un trabajo o que renuncia a su trabajo para dedicarse al enfermo y la familia les da soporte o ayuda, a veces directa, a veces no directa. Entonces muchas veces la pérdida del familiar después de un largo proceso de convalecencia también atenta mi economía. Y eso es parte de lo perdido en mi proceso de duelo. Entonces, cuando ubicamos lo perdido, ¿qué es lo que está generando esta sensación de ausencia, esta aflicción, como detallábamos arriba? Vamos a ir al encuentro de lo perdido a nivel de la fantasía. Hacer este tipo de ejercicios vivenciales, hacer el uso de frases, de visualizaciones, de dinámicas que permitan integrar tanto corporalmente como emocionalmente e intelectualmente la comprensión de lo perdido. En lo perdido hay una necesidad y en la medida en que esclarecemos esa necesidad también tenemos mejores herramientas para abordarla. Se establece un diálogo para cerrar los inconclusos precisamente con lo perdido. Trabajamos las emociones que surjan, enojo, tristeza, culpa, vacío. Hay que prestar principal atención a la culpa. Es uno de las emociones más fuertes en el proceso de duelo. Hay una frase que seguido digo en
en clase que de todas las emociones del ser humano la culpa es la más inútil, porque nos gasta mucho y no sirve para nada, aun cuando la depositamos en otros o en nosotros mismos. Y si Carlos Odrizol, el primer autor que hacíamos referencia, tiene un programa específico en donde el eje de la atención en el duelo es resolver la situación de culpa. Después nos propone Salama generar o acompañar a nuestros acompañantes a una situación de gratitud y despedida, hacer el funeral y el sepulcro simbólico y hacer el cierre con la integración de cómo se vivió el proceso. Es lo que nos recomienda por pasos el doctor Héctor Salama para el abordaje de un duelo. El duelo en el ciclo de la experiencia se presenta con esta estructura. Las partes verdes son las partes bloqueadas y las partes, como en detalle en madera, son las partes libres de conflicto. Estar libre de conflicto no siempre es satisfactorio. Y aquí este es un ejemplo muy claro. Si se dan cuenta, la persona tiene libre de conflicto la sensación, que es el 2, y el contacto. Eso quiere decir que la persona está hipersensibilizada, está sintiendo todo el proceso y además está en contacto directo con el asunto que está por resolverse. No es la mejor de las condiciones si lo vemos desde la satisfacción, porque es como si yo tuviera una herida y me estuvieran haciendo una limpieza de la herida en ese momento. Es lo mejor posible para que sane, sin embargo no es la parte más agradable del proceso. Aunado a esto, tenemos un bloqueo en la fijación, no dejamos de. Por eso el ejercicio que les recomendaba de la limpieza en el armario nos permite ir eliminando la fijación o apego que se hace de manera referencial sobre los objetos. En el estado de reposo, en este momento se encuentra como un vacío inerte. Hay una referencia que se hace en Gestalt hacia el vacío fértil. El vacío fértil es un estado de equilibrio que está disponible para una nueva experiencia. En este caso, está abierta la posibilidad, por eso estamos en el proceso de duelo, está abierta la posibilidad a la resignificación. Sin embargo, no estamos aún en posibilidad de cierre por el bloqueo en la fijación. No estamos aún en posibilidad de aprendizaje. Es demasiado fuerte el impacto de lo que estoy contactando y de mi sensación. Por eso ese estado de shock en la fase inicial. Donde está la parte bloqueada es justamente en lo que más nos acerca al contacto con los otros. También por eso lo que mencionábamos de los mortuorios tienen un peso muy importante. Si vemos, está en verde la zona de la formación de figura y de la movilización de energía. Toda esa zona es la zona del pensamiento, de la fantasía. ¿Qué quiere decir aquí? Que estamos haciendo una serie de proyecciones y nos estamos topando con una serie de introyectos que hemos sido aprendidos sin digerir a lo largo del tiempo y nos
impide tomar una perspectiva más clara y por lo tanto resolutoria del evento que estamos viviendo. ¿Qué podemos observar en la fase de proyección? Muchas veces tratamos de explicarnos la pérdida y empezamos a generar esta visión de culpabilizar. El acto de culpabilizar tiene un fuerte componente proyectivo. Entonces empezamos a asignar responsabilidades aparentemente con respecto a lo que estamos pensando. Me hacen aquí una pregunta en el chat, nuestra compañera Nieves. Lo verde son zonas bloqueadas en el ciclo de la experiencia. Lo café son zonas libres de conflicto en el ciclo de la experiencia. En los numeritos ustedes pueden ver donde está el número, dice el nombre de la fase sin bloqueo y en la parte de abajo está mencionado el bloqueo en esa fase. El ciclo de experiencia lo vamos a ver a detalle en la formación. Les digo que es una de las herramientas más interesantes que nos aporta el doctor Salama. Y lo vamos a ver a detalle con todo lo que está detrás de estas palabras y de ese circulito. Pero bueno, lo verde son las zonas bloqueadas y las cafecitas son las zonas libres de bloqueo. Con respecto a la fase 4 de movilización de energía que la tenemos bloqueada, el bloqueo es el introyecto. El introyecto es una serie de informaciones que hemos asimilado sin digerir. Gran parte de los componentes de culpa tienen que ver con esos introyectos. El tipo de mensajes que recibimos ante una pérdida de reclamos, cuando nos reclaman es que nunca estuviste ahí, pudiste haberle hablado, nunca resolvieron el conflicto. De alguna manera nos van culpabilizando de manera directa o indirecta y lo asumimos como una información que tragamos sin ingerir. Entonces no hemos establecido una división entre mis necesidades y las necesidades familiares, entre mis necesidades y las necesidades del ausente en el momento previo a su ausencia. Y se vuelve confuso, por eso es difícil que movilice mi energía hacia la resolución del problema. Parte del trabajo terapéutico es desbloquear estas zonas para integrar la experiencia vivida y permitir el camino hacia el cierre que se da en la última fase, en la de contacto. Es donde se hace el aprendizaje, el insight, el darse cuenta, que nos permite abrirnos a una nueva experiencia, que sería esta ya restablecimiento del equilibrio y la homeostasis. En esta fase 5 que vemos ahí bloqueada de la acción comunicación, tenemos dos bloqueos, que es la retroflexión y la proflexión. La proflexión es este mecanismo de evitación donde hago al otro lo que espero que me haga a mí. Lo podemos observar a lo mejor en un velorio, los que toman el rol de anfitriones por parte de la familia, o los que toman el rol de administradores que se ponen a hacer todos los papeleos y demás. Esa toma de rol puede estar, insisto, puede estar anunciando una suerte de profesión, de hacer con los otros lo que espero o necesito que se haga para mí. Entonces, si yo necesitando un poquito de orden, puede ser que tome como referencia el momento para poner orden en el entorno, hacer papeleos y ver estas cuestiones más técnicas. O puedo en algún momento ser la persona que recibe y contiene a los otros. Entonces ahí estoy en la puerta recibiendo a familiares, acompañantes y dolientes y haciendo labores de contención en la puerta con el que llega, que viene desbordándose.
y lo que hacemos es cerrarnos a la experiencia para responder a esa demanda que asumimos nosotros mismos. Mucha gente llega al entorno terapéutico con el mensaje de no he podido llorar a mi muerto. Estoy como en shock aún. Ni siquiera he tenido la oportunidad de desahogarme. ¿Por qué hacen esta retroflexión? La retroflexión es cuando esa fuerza, esa acción, esa toma de decisión que puedo hacer para resolver mi situación, para ir hacia los satisfactores, toda esa fuerza la vierto sobre de mí. Y ahí es en donde vemos la aparición de los síntomas también. Contracciones, enfermedades, a veces tenemos desajustes gástricos, a veces el impacto en el sistema inmunológico nos hace tener cuadros gripales, en fin, hay una serie de síntomas que se pueden manifestar y cada uno de esos síntomas nos comunica, nos dice algo, es algo que también vamos a ir desarrollando en la formación, empezar a tener esta sensibilidad para la lectura de lo que nos dice el síntoma de nuestros acompañantes. La fase del precontacto, la 6, nos lleva a una deflexión. La deflexión es cuando esa misma fuerza, ese mismo recurso, tanto intelectual como emocional y físico, que puedo depositar para la resolución de un problema, se desvía y no hace contacto con el satisfactor. También la culpa tiene un peso muy importante ahí con respecto al duelo. Me siento culpable o no merecedor o no suficiente para poder resolver mi dolor y mi pena. Tuve un caso muy interesante con una persona que tuvo un aborto y fue guardando por mucho tiempo las cenizas de su bebé. Y para esta persona deshacerse, bueno, no deshacerse, o sea, completar el rito de la sepultura o depositar las cenizas era tanto como una traición a la memoria de su bebé. Con ella fuimos llevando el proceso de duelo. Parte de lo que hicimos fue nombrar al bebé, darle un lugar, una personalidad, darle algo más tangible para poder deshacerse o sea, ella tenía el apego depositado en el aire de alguna manera. Era parte de la estructura del campo como se estaba configurando en él. Entonces tuvimos que depositar primero esa capacidad de apego sobre algo. El 8 supuestamente es bloqueo. Sí, la fase 8 también está bloqueada. O sea, sí, me gustaría poder dar un ejemplo y explicar otros mecanismos de acción. La parte de abajo viene el precontacto, que es la fase 6, que es antes de llegar al satisfactor. El bloqueo es la deflexión, es lo que les explicaba ahorita del desvío de mis recursos hacia otros satisfactores. Y en la fase 7 de contacto, el bloqueo es la confluencia. En la confluencia se pierde la división clara entre mí y el otro. Mis límites se funden con el otro. Confluencia quiere decir fluir con el otro, fluir con ellos. Entonces, alguno de los aspectos de la confluencia es yo soy como me quieran, yo soy como me acepten. Vamos dejando de ver
exactamente, dejar llevar por lo que dicen los demás. Así es. Dejo de atender mi necesidad propia y empiezo a atender la necesidad del otro para ser compensado, para ser visto, para ser tomado, para ser protegido. Todos los bloqueos también tienen un aspecto saludable. Ese aspecto saludable permite, por ejemplo, un aspecto saludable de la confluencia es un nivel de apego sano. Y eso lo experimentamos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras parejas, incluso con nuestros compañeros de trabajo o colaboradores, con nuestros amigos, con los amigos del barrio. Tenemos una suerte de confluencia porque nos unificamos y nos solidarizamos y hacemos sociedad, hacemos comunidad. Todavía me gusta más la palabra comunidad. Para eso necesitamos un grado de confluencia. En general, las fases y los bloqueos no son en sí mismas biopositivas o bionegativas, como decimos en Gestalt. Tienen un potencial, que es algo que también vamos a comprender con el tiempo. Si yo tengo 8 en reposo, por ejemplo, y en sensación 4, ¿crees que el ciclo de la experiencia es saludable? Mari, nos está haciendo referencia con estos valores de 8 y 4 al TPG, que es el test de psicodiagnóstico gestal, que fue desarrollado por el doctor Salama. Algo que explico cuando vemos el TPG es que hay una cuestión cuantitativa y otra cualitativa. Si nosotros observamos, aunque dentro de los parámetros de calificación 4 podría ser un estado ambiguo o puede ser saludable, más pegado a lo saludable, existe bloqueo. Más allá de ver la herramienta del TPG como un aspecto cuantitativo, lo que tenemos que observar es el referente cualitativo y explorar a qué se refiere mi bloqueo y el nivel de bloqueo en la zona. ¿Qué sucede? Tenemos la oportunidad de trabajar con la zona 4 de manera más amplia porque tiene todavía un potencial de salud. Tal vez la zona 8 es un poquito más compleja porque tiene un nivel más fuerte de no saludable, pero nos da un parámetro de cómo se está experimentando la persona. Entonces, aunque estamos hablando tal vez de una cantidad 4 en esa calificación del test, se está manifestando bloqueo. Hay que atender el bloqueo. Entonces, tenemos que hacerlo saludable de manera integral y observar estas cosas. Esos serían detalles que vamos a ver a profundidad cuando exploremos el TPG en nuestra formación. Bien. Carlos Odrizola nos hace una propuesta de atención. Esta propuesta de atención nos habla de 4 sesiones y el desarrollo de estas 4 sesiones para atender un duelo. De primera instancia, en la sesión 1, según el modelo de Odrizola, está el trabajo con el árbol genealógico, con el genograma, y se trata de identificar los roles y actitudes de cada uno de los integrantes de la familia. Identificar dónde está la falta también. Hacernos conscientes del huequito sistémico que se abre. Darle una validación a
a ese momento de ausencia y actualizar, hacer una referencia en el aquí y ahora para resolver los huecos sistémicos que se van a dar en la familia. ¿Quién se va a encargar? Voy a poner un ejemplo muy burdo, pero que va a ser muy representativo en todos nosotros porque ha sucedido. Vamos a suponer que nuestro ausente se encargaba de darle de comer a la mascota y de limpiar la zona de la mascota. Era quien cuidaba a nuestro perrito. Uno de los problemas a resolver sistémicos es ahora quién cuidará al perro. Cuando trabajamos con ese esquema del genograma, lo que estamos haciendo es una resignificación, reacomodo y restablecimiento de un orden. Va a ser parcial al principio, pero va a ser el comienzo de una nueva dinámica de vida. Entonces parecería como un detalle insignificante, pero la verdad es que la vida se hace de pequeñas cosas. Este tipo de datos también nos ayudan en el restablecimiento del orden de nuestra vida. En la segunda fase se trabaja con el dolor y la rabia, con las emociones que surgen a través de varias experiencias vivenciales. Puede ser el dibujo, se puede hacer de manera individual o colectiva, puede ser el escribir cartas. Ahorita vamos a detallar algunos ejemplos y ejercicios. En la tercera sesión se trabaja con la culpa, como les decía, Odrizola hace mucha, estoy viendo que hay, el apellido de nuestro autor es Carlos Odrizola, falta una O ahí, disculpen. Odrizola se enfoca mucho en el trabajo de la culpa. Aquí él sugiere ir transformando la culpa en agradecimiento y sugiere el trabajo con una silla vacía, una presentificación con una silla vacía. Entonces lo que él pone como experimento es en una silla se deposita un cojín con la foto favorita de la familia del ausente y se establece un diálogo con el ausente, dirigiendo la atención hacia las partes de culpa y resolver la culpa y hacer un reconocimiento y dignificación del paso por esta vida de nuestro ausente. En la cuarta sesión se hace un ejercicio de agradecimiento y se utiliza la imagen del ausente para transmitir un legado. Cuando tuvimos la pérdida de nuestro fundador en el centro vivencial del doctor Nicandro Ábalos, realicé en los grupos donde di clase, porque además fue una instrucción directa de nuestro maestro no interrumpir las acciones. Entonces, recién el fallecimiento, restablecimos las clases y continuamos con su trabajo. Y realicé un ejercicio vivencial similar al que nos sugiere Odrizola, en donde planteo la visualización de un espacio natural, bello, lleno de vida, verde. Empecé a sensibilizar con el contacto con ese espacio lleno de vida. Hice la sugerencia de ubicar en el centro a nuestro maestro que ya no estaba con nosotros y les fui pidiendo a cada uno de ellos que hiciera este contacto con nuestro maestro, agradeciéndole aquello que nos brindó
aquello que nos enseñó y después dirigí un mensaje por parte de nuestro maestro de manera simbólica, remarcando en este caso lo que desde mi perspectiva era el legado del maestro Nicandro, y de esta manera hicimos el ejercicio vivencial para cerrar a partir del agradecimiento este proceso de duelo. Hay una cuestión que yo tengo muy presente. Me gusta mucho compartir esta idea de que la mejor manera de honrar a nuestros muertos es hacer lo que nosotros entendimos de ellos, llevar a cabo, ejecutar lo que aprendimos de ellos. Y como un acto propio, personal, todo lo que aprendí y que me involucró y me hizo adentrarme en la gestal, pues fue aprendido a través del maestro Nicandro y como una práctica ritual, habitual. Cada vez que inicio un proceso terapéutico, cada vez que preparo una clase, cada vez que inicio una charla como esta o cada vez que hago algo relacionado con mi trabajo y con la gestal, le ofrezco ese esfuerzo y ese trabajo eh, al recuerdo y a lo que me enseñó. Entonces, de esta manera mantenemos el contacto vivo y desde el agradecimiento y desde la significación con nuestros ausentes. Me pregunta Mari con respecto al TPG si sería mejor 6. En caso del TPG, entre 0 es mejor, 8 es peor. Lo más saludable tiende al 0 y lo menos saludable al 8. Es que en verdad este tema es súper interesante. Sí, podríamos ver también si hacemos algo de ciclo de experiencia. Hay manera de la sesión en alguna plataforma, tengo pacientes. Sí, al parecer en 2 o 3 días se sube a Facebook el webinar. Vamos a platicar algunos ejemplos o algunas sugerencias de experimentos. Por ejemplo, para trabajar la desensibilización. El asunto de la desensibilización es cuando no hacemos contacto con la emoción para no sufrir. Es un mecanismo de evitación que impide que suframos. De repente no nos sentimos con suficiente recurso para enfrentar el dolor, entonces suprimimos el bloqueo de manera didáctica. Le enunciamos al bloqueo como si fuera el enemigo a vencer, pero la verdad es que de manera integral, cada bloqueo ofrece la posibilidad de homeostasis. O sea, los bloqueos no son malos en sí mismos. Tienen un fin regulatorio. ¿Se acuerdan los que compartimos el webinar de ansiedad? Hablábamos que que la ansiedad tiene un fin regulatorio y adaptativo. Igual, los bloqueos tienen un fin regulatorio y adaptativo. ¿Cómo puedo trabajar terapia de duelo con un niño de 12 años que acaba de perder a su papá por COVID? De la misma manera, hay que primero entrar al mundo del niño, qué es lo que está viendo, identificar su pérdida, qué es lo que no entiende. Hay un tema bien importante con los pequeños y también muchas veces con los mayores. Muchas veces como un mecanismo de protección por parte de la familia, se restringe la información hacia los mayores y hacia los niños. Eso genera un proceso más
difícil de digerir, tengo pocos recursos para hacer mi proceso de duelo de manera eficiente. Entonces es muy importante también saber cuál es la duda de nuestro acompañante, de nuestro pequeño. ¿Cuál es la incertidumbre? ¿Cómo está dándose la información en él? Resolver de manera honesta y auténtica las dudas que prevalezcan. Tratar de identificar también cuáles son sus soportes emocionales, cuál es su red de apoyo en este momento. Facilitarle la expresión y la liberación de sus emociones. Explicarle de manera psicoeducativa también que lo que está viviendo es normal, que la experiencia de confusión, que la experiencia de resentimiento, el sentir miedo, incluso el sentirme abandonado, es parte del proceso de duelo. Entonces, esclarecer. La pérdida ya es irreparable, es inamovible y es A ver, me están preguntando con respecto a las clases. Podemos checarlo. Tenía entendido que se iban a subir en YouTube. Entonces podemos checarlo. Tal vez aún no están listas para subirse. Hay que poner cierto formato para subir el video. Entonces lo checamos. La idea es que esto quede disponible. Mándeme. Sí, estarán en el canal de YouTube, que es Centro Vivencial 1 con número, y también se pueden enviar a través de Face y nos dejan su correo para que nosotros la reenviemos si así prefieren. Puede ser la solicitud a través de Face. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Para las anteriores. Y esta va a ser el mismo Sí. proceso. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. A ver, ¿cómo? Karen Borja me pregunta cómo puedo trabajar una pérdida de hijo en una familia que está en la cárcel. Ok, parte de lo que hay que asimilar y parte de la realidad cotidiana es el distanciamiento que tienen por la condición de que está en la cárcel. Alguno de... Esto aplica también... qué bueno que hacemos esta referencia. De toda atención en tema de duelo es subjetiva y tiene que hacerse el traje a la medida de las necesidades de nuestro acompañante. Cada quien experimentamos la relación con la vida y con la muerte de manera distinta y cada quien asimila los procesos de manera diferente. Hay que establecer cuál es el campo en donde se da esta pérdida. Hay que identificar cuáles son las partes favorables y no favorables de los procesos. En los procesos dolosos largos, cuando es, por ejemplo, enfermedad o si se está cumpliendo una pena legal, si es legal y estamos restringidos a nuestra libertad, va a haber muchos asuntos inconclusos, va a haber muchas cosas que no se dijeron, muchas cosas que quedaron a medias, muchas cosas que no se comprendieron. Parte de nuestro trabajo en la Gestalt es el cierre de asuntos inconclusos. Llevar a la acción, llevar a la comunicación y hacer esos cierres. Hay muchas técnicas que nos pueden servir en este proceso. El asunto de la cárcel, también hay que ver cuáles son los procesos de culpa. Ahí, evidentemente, el nivel de culpa puede variar entre una persona en un estado de enfermedad terminal que fue contenido, cuidado, protegido hasta el último momento
va a haber una cantidad de culpa menor a la que puede haber a lo mejor en la madre de un hijo que está en la cárcel, y que gran parte de sus cuestionamientos sean alrededor de ¿y cómo le hicimos para que mi hijo terminara ahí? ¿Qué hice o qué no hice para que mi hijo terminara ahí? Entonces tendremos que ir atendiendo cada uno de estos factores de culpa y resolviéndolos, estos factores de culpa, dividir las responsabilidades. No, el parámetro saludable, o sea, la contraparte de la culpa sería la responsabilidad. A mí me gusta mucho decir que nosotros somos responsables, más no culpables, de nuestra vida. Entonces, debemos asumir la responsabilidad en todos los aspectos. Entonces, tenemos que trabajar la culpa. El modelo básicamente es el mismo en su esencia, es como si fuera una estructura. Irnos al abordaje de la culpa, ir resolviendo los asuntos inconclusos, ejecutar esta despedida. Va a haber un proceso también de readaptación a la nueva realidad, encontrar los beneficios, aquello de lo que nos liberamos en la nueva realidad que estamos estableciendo, y de esta manera ir haciendo el acompañamiento. Vamos a mencionar algunos de los ejercicios que podemos hacer, que pueden ser aplicables dentro de estas preguntas que me están haciendo para casos. Alguno de ellos les puede dar alguna referencia o idea para abordar el caso en particular. Por ejemplo, para eliminar la desensibilización, esta parte de no sentir para no sufrir, ya en el entorno de la sesión, dentro de la burbuja terapéutica, que es el estado de rapport, de confianza y seguridad en el encuentro terapéutico, podemos acompañar a nuestro doliente a la identificación de la emoción experimentada. Identificar la emoción, darle nombre, eso la define. Identificar la zona corporal donde se manifiesta. Siempre hay un vínculo del sistema nervioso y las emociones. Convertir esa emoción en un color o sonido. Invitar a una sensación de crecimiento o de manifestación del dolor. Por ejemplo, si le pedimos a una persona que ha estado limitada en la expresión de su dolor, esta persona que nos dice que no ha podido llorar, le podemos pedir que ese dolor lo identifique con un sonido y que emita el sonido y que lo vaya haciendo de menos a más, que visualice ese dolor, esa emoción, y a través del sonido que le haga representativo empieza a liberarlo y vaya emitiendo el sonido de menos a más. Muchas veces lo que podemos observar en un ejercicio de este tipo, vamos a suponer que le pone un A la emoción y empieza y llega un momento en que a lo mejor en el se corta la voz y empieza a llorar. Facilitamos el contacto, desviamos la atención, hacemos una desvinculación de toda la suerte de juicios y prejuicios que tenemos respecto a las emociones. Enfocamos la atención en el sonido y en el momento en que le permitimos poner la atención sin prejuicio en la emoción experimentada, se hace esta liberación emocional. Igual muchas veces con el color. Identificamos y se expande el color. Al darnos esta licencia de experimentar nuestra emoción, la emoción se va a resolver. La capacidad de resolución es propia. Lo que hicimos con la desensibilización fue bloquearla.
pero tenemos el potencial para la resolución. Otro ejercicio que podemos identificar es identificar la culpa y sus sentencias irracionales. Todas las frases de no estuve, no hice, no pude ver, ¿por qué lo llevé a tal médico y no a tal médico? ¿O por qué sí lo llevé ahí y no a otro lugar? ¿O por qué hice esto y no lo otro? A veces hay muchas incidencias como que a lo mejor el cuidador le venció el sueño, se quedó dormido 10 minutos y coincidió con el fallecimiento del ausente en ese momento. Toda esta carga de culpa. Entonces podemos identificarlas y empezar a trabajar con la racionalidad de ellos. Situarlas de manera clara en tiempo, en forma, en injerencia, qué tanto incide o no en la realidad. Obviamente hay mucha carga subjetiva en esto y a lo que le vamos a dar privilegio es a la expresión misma de nuestro acompañante. Esto lo hacemos a través de las preguntas circulares, vamos preguntándole usando el método dialogal, que son cosas que veremos muy a detalle en la formación. Otro ejemplo que podemos dar es el ejercicio de la ofrenda. Este ejercicio es visualizar una ofrenda tradicional, o es tradicional para nosotros, y hacer la fantasía guiada, en donde empezamos a dar ofrendas simbólicas, ofrendas emocionales y afectivas a partir del diálogo y facilitar un diálogo con el ausente. El diálogo con el ausente hace un efecto muy saludable porque todo ese material proyectivo se hace presente y empezamos a leer nuestro dolor, nos empezamos a dar cuenta y toma claridad nuestro proceso. Eso con nuestra propia capacidad de resolución le da la vuelta al proceso doloso y nos lleva a completar el duelo. Nos lleva a este establecimiento de un nuevo equilibrio. Hay un ejercicio también muy bonito que es el de la distancia saludable. Este incluso es muy eficiente en pérdidas en pareja, ausencia de alguien, no precisamente porque muere, sino porque se va. Pérdida con un lugar, con el trabajo. Este ejercicio de la distancia saludable lo que facilita es una representación simbólica para interactuar con la situación, pero desde un espacio de bienestar. ¿Qué es lo que hacemos? Le pido a la persona que cierre sus ojos, hacemos este contacto consigo mismo, que se relaje. Le pido que la situación, objeto, persona, la tome y con mucha delicadeza y cariño la lleve a la distancia necesaria, a la distancia saludable de uno mismo. Ya que llegamos a esa zona hipotética, esa zona virtual saludable, le pido que marque un círculo alrededor de la persona, que le indique que no puede salir de ahí, que ese es el espacio saludable que puede establecer, y le pido que se retire dejando la situación, objeto o persona en la distancia saludable, que se retire hasta su punto de origen.
muchas veces hacer este ejercicio simbólico de colocar a la situación o la persona a la distancia saludable nos facilita el abordaje de la situación. Hay algo en Gestalt que hablamos de la dinámica de contacto y retirada. Una dinámica saludable es donde se conjuntan el contacto con las situaciones y necesidades o problemáticas y la separación de los mismos. No solo problemáticas, también necesitamos una dinámica de contacto y retirada, incluso con nuestros seres amados. Estar en el contacto total no es saludable. Estar en la distancia total no es saludable. Necesitamos un proceso contacto retirado. Cuando hacemos este retiro virtual y marcamos esta distancia, la persona generalmente empieza a observar opciones que no había contemplado, porque estaba demasiado cerca del conflicto. Estableciendo esta distancia virtual, se libera la atención y empieza a organizarse la operación, la información de manera distinta. Algunos ejercicios dialogales que podemos hacer, también por ejemplo, cuando hay el término de una relación, cuando tenemos una pérdida por fallecimiento, podemos hacer uso de frases de este tipo. Es muy importante desde la perspectiva de la Gestalt hablar en primera persona y en tiempo presente. Y podemos hacer frases como te agradezco por complementar y necesito de ti y complementar. Este ejercicio dialogal nos sirve para resignificar el encuentro con la situación, con la persona y manifestar esta necesidad auténtica que tengo en el presente. Podemos enunciar varios ejemplos, varios ejercicios. Tenemos un módulo completo de ejercicios y de técnicas en la formación. Podemos compartir más de ellas. Bien, quiero agradecerles. Quiero darles esta información con respecto a la formación que vamos a abrir ya muy cerca próximamente. En pantalla pueden observar el programa de estudios, son los temas que vamos a abordar a conciencia, los vamos a abordar a detalle y nos van a dar herramientas para identificar todos estos procesos que fuimos enunciando durante la presentación del día de hoy. Tenemos 3 modalidades y todas ellas se pueden usar de manera alterna según las necesidades que ustedes tengan. Estas 3 modalidades es a distancia. Ustedes reciben las clases. Ustedes pueden ver la clase a su ritmo. Siempre está abierto la posibilidad de hacer contacto vía WhatsApp con nosotros para asesorías, preguntas, dudas y cuestionamientos. La otra modalidad es directamente el día de la clase conectarse en línea a distancia y toman la clase junto con los presenciales. Y la otra se hace presencial. Aquí enseñamos a interpretar el TPG, sí, trabajamos con el TPG, les damos toda la información para el uso, el manejo y el instrumento para que lo puedan aplicar. Y además, se pone muy bonito porque los primeros que hacemos nuestro TPG son nosotros mismos y se aprende mucho ahí.
Pero sí, sí vemos el TPG, es una de las herramientas más eficientes que tenemos en la Gestalt. Quiero recordarles, tenemos becas 50% desde el inicio. Nuestro curso es teórico práctico en igualdad, 50% y 50%. Y les da todas las herramientas necesarias para desenvolverse en el ámbito laboral como terapeutas. Lau, no sé si quieres comunicar algo más con respecto a los costos y demás. Bueno, como están viendo, compañeros, nosotros manejamos becas del 50% desde hace ya 3 años. No hemos subido tampoco nuestros costos. La intención es que no haya objeciones para la capacitación completa. En este caso, en la especialidad en terapia gestal. Entonces, estamos a sus órdenes. Ahí tienen los puntos de contacto. No olviden que cada miércoles estaremos realizando esta serie de webinars. Y así que los esperamos el siguiente miércoles, igual 13 horas. Muchas gracias, profesor Israel. Y si no hay alguna otra duda o comentario por parte de los alumnos, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haberse conectado. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A Hasta ustedes, luego, muchas compañeros. gracias. Para tener información sobre las especialidades que están dando al Facebook. Sí, pueden solicitar informaciones. Isra, ¿puedes regresar a una página antes para que tengan a vista el WhatsApp? Puede ser vía Face o en el WhatsApp. Ok, muchísimas gracias. Ahorita le... Al contrario. Y si nos dejan tomo su los correo datos. ahorita en el chat, igual les enviamos la información. Ok. Déjame Gracias. tratar de anotarlo. Muchísimas gracias, muy interesante y ya estaré puesta aquí el siguiente miércoles. Claro que sí. Siempre Muchísimas proponemos gracias. que sea contenido que puedan aplicar directamente en ustedes y en los pacientes. Gracias. ¿Están en la Ciudad de México? Sí, estamos en la Ciudad de México, en la colonia Roma, en Muy Avenida bien. Insurgentes, pero debido a esta situación, nosotros venimos manejando lo que es el sistema de clase en vivo por internet desde hace 8 años. Entonces, ahí ya somos expertos Ay, qué en bueno. esta transmisión. Sí, y el modelo está diseñado para que los alumnos puedan vivenciar las dinámicas y el contenido desde casa o su consultorio o donde gusten. Muy bien. Muchísimas gracias. Y Buena tarde. miércoles voy a pensarlo a ver si puedo inscribirme. Claro que sí, también cualquier propuesta que tengan ustedes, porque entendemos que la situación ahorita está digamos, con condiciones especiales. Si tienen alguna propuesta, estamos abiertos. Claro, ya tengo el acceso a WhatsApp y por ahí voy a estar con ustedes. Muy bien, adelante, muchas gracias. Muchísimas gracias. De Buena acuerdo a tarde. la necesidad, dan cédula. ¿Perdón? De Gracias, acuerdo a maestra. la necesidad, dan cédula. Nuevamente, por favor. Dan cédula de acuerdo a la especialidad en terapia gestal. Estamos en registro por nuestro centro que tiene más de 18 años y por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por el momento. Okay. Si pueden ver el programa, verán que es el contenido de nuestro programa, nos los han comentado los mismos alumnos, es el más completo, al menos en México. Entonces, ustedes valorarán, compararán y valorarán. Ok.
Para ver las siguientes sesiones, hay que estar al pendiente en el Facebook o a través del WhatsApp solicitar los links. En ambos espacios podemos enviarles la liga. Pueden Ok. solicitarlo a través del WhatsApp y en Face estará, creo, a partir de mañana, después de mediodía, ya estará la liga del siguiente webinar. Ok. Muchísimas gracias. Al contrario, buena tarde. Bueno. Centro Vivencial, buena tarde. Hola, bueno, dígame. Rosa Isela hizo una pregunta. Rosa Isela, si gustas, con mucho gusto, el próximo webinar al principio abordo tu pregunta y le damos una respuesta rápida. ¿Me comentabas algo, Israel, que no alcancé a escuchar una compañera? Sí, es que hubo una pregunta de una compañera y le mencionaba que en el próximo webinar la comentábamos al principio. Perfecto. Eso es fantástico, que se haya como una secuencia, muy bien. Ujú. Muy bien, compañeros. Creo que ya no hay preguntas, ¿verdad? Compañeros, recuerden que a los primeros 20 inscritos se les va a dar la beca del 50% y la inscripción gratis. Me parece comercial. Pero son muy pocas las becas que nos otorgan, entonces, bueno, se llenan mucho antes de que inicie el curso. Muy bien, profesor, entonces creo que sería todo por el día de hoy. Nos vemos el siguiente miércoles, 13 horas. Gracias, compañeros, que tengan un excelente día. Al contrario. Gracias a todos, buen día.